Hola y bienvenido nuevamente a tu curso de Fundamentos de JavaScript. En esta clase vamos a ver un tema muy importante, tanto en JavaScript como en otros lenguajes de programación, que son las funciones. Para entender lo que es una función, primero necesitamos saber lo que es un bloque. Un bloque de código es una serie de instrucciones que por lo general delimitamos utilizando las llaves. Fíjate, todo lo que está dentro de las llaves es un bloque de código. Seguramente recordarás que hemos visto bloques de códigos en las condiciones, el if, dada una condición, si se cumple, ejecuta cierto bloque de código y si no, ejecuta otro bloque de código. También los hemos visto en los ciclos. El while ejecuta el bloque de código mientras la condición dada sea verdadera. Imagínate que tú quieres realizar cierta tarea que consta de una instrucción, dos instrucciones, tres instrucciones. Supongamos que esta es una tarea que tu programa va a realizar en varias partes del código. Entonces tú tendrías que poner nuevamente el bloque cuando la vuelvas a utilizar y si necesitas utilizarla de nuevo, volver a poner el bloque. ¿No sería mucho más fácil reutilizar este bloque en estas otras dos ocasiones? Precisamente para eso son las funciones. Las funciones nos ayudan a reutilizar código y no tener que escribir tantas líneas de código ni ser tan redundantes. Entonces, vamos a declarar una función. Escribimos la palabra reservada, function. Escribimos el nombre de nuestra función. Vamos a ponerle mi función. Abrimos y cerramos paréntesis. Y abrimos y cerramos llaves. Bien, esta es una función muy básica. Vamos a ver. Vamos a poner un console log que diga hola. Bueno, que diga soy una función. Y vamos a correr nuestro programa. Fíjate que no nos imprime nada. Esto es porque lo único que hemos hecho en esta sección, en este código, es declarar la función. Sin embargo, una función no se ejecuta por sí sola. Nosotros necesitamos decir dónde se va a ejecutar. Entonces, vamos a decirle ejecuta mi función. ¿Y cómo lo hacemos? Lo que hacemos es invocar o llamar a la función. Solamente ponemos el nombre de la función y abrimos y cerramos paréntesis. Listo. Fíjate que tiene problemas para imprimir los acentos. Ahora sí. Bien, de esta forma es como declaramos una función y de esta otra forma es como la llamamos o como la invocamos. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros queremos utilizar ciertos datos en nuestra función, pero estos datos pueden variar en cada llamada? Bueno, nosotros podemos pasarle algo que se llama parámetros. Los parámetros se los pasamos dentro de los paréntesis en la declaración de la función. Es decir, nosotros ponemos el nombre de una variable y esta variable existe dentro de nuestra función. Y ese es un parámetro que nosotros tenemos que pasarle en la llamada. Por ejemplo, vamos a poner un parámetro llamado nombre y vamos a poner que en lugar de decir soy una función, nos diga soy y le concatenamos el nombre que le estamos pasando como parámetro. Entonces, en la llamada de la función vamos a pasarle, por ejemplo, Cristian. Fíjate cómo ahora nos dice soy Cristian. De esta forma, si necesitamos reutilizar el código de esta función,
más adelante solo tenemos que volver a hacer la llamada y pasarle los parámetros que necesitamos. De esta forma, ya no tuvimos que escribir nuevamente console.log. Obviamente en este ejemplo no se puede ver muy bien los beneficios de reutilizar código, ya que esta función solamente está ejecutando una sola instrucción. Sin embargo, cuando estamos realizando procedimientos que requieran más líneas de código, sí vemos una mejora en cuanto a el rendimiento al reducir tantas líneas de código. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a suponer que nuestra función se llama sumar dos números y recibe como parámetro el número 1 y el número 2. Los parámetros están separados por coma. Tú puedes ponerle a tu función los parámetros que quieras o incluso no ponerle ninguno. En este caso vamos a recibir dos parámetros y lo que vamos a hacer es que nos devuelva la suma de esos dos números. Vamos a ver. Vamos a poner en console.log num1 más num2. Entonces, llamamos a nuestra función con, por ejemplo, 2 más 2 y nos imprime 4. Sin embargo, no nos sirve de mucho imprimir el valor. Realmente lo que queremos es que esta función realice el cálculo por nosotros y nos dé solamente el resultado. Para eso, utilizamos la palabra reservada return. ¿Qué hace return? Cuando el intérprete de JavaScript se encuentra con la línea return, lo que hace es termina la ejecución de la función y nos regresa un valor. ¿Qué valor? El que le pongamos a la derecha. Entonces, nosotros podemos declarar una variable llamada suma, que sea igual a la suma de los dos números, y retornamos la suma. O lo que es lo mismo, retornar directamente la suma, de esta manera, y nos ahorramos el declarar otra variable. Vamos a ejecutar y no nos imprime nada. Esto es porque return lo único que hace es regresar el número, mas no lo imprime. Entonces, esta función nos está regresando el número y ahora tenemos que almacenarlo en algún lado. Podemos almacenarlo en una variable y ahora sí podemos imprimir nuestra variable. Listo, ahora sí. Lo único que hacemos es sumar dos números y retornarlos. Y ese valor retornado lo estamos guardando en una variable. Cabe mencionar que la palabra return es similar al break que vimos en la clase de ciclos, en el sentido de que una vez que el intérprete llegue hasta esta línea, todo el bloque de la función se interrumpe, así como el break interrumpe el bloque del ciclo. Es decir, todo el código que pongamos aquí, después del return, no se va a ejecutar. Fíjate cómo nunca imprime la palabra aquí. Bien, una función puede o no retornar un valor. Esto es algo opcional. Ahora, es una buena práctica crear funciones que sean muy específicas para realizar una sola tarea. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos imprimir este resultado, fácilmente podemos imprimirlo aquí. Pero fíjate que ahora está realizando dos tareas. Está imprimiendo la suma y a la vez nos la está devolviendo. Lo ideal sería crear una función aparte que realice la tarea específica de imprimir de esta forma y entonces pudiéramos llamar la función aquí de esta forma. Fíjate que la función sumar dos números solamente hace una cosa, sumar los números y listo. Y la función imprimir
solamente imprime. Es importante que las funciones no hagan tareas innecesarias para hacer más fácil la reutilización de código. Por eso deben de ser muy específicas en sus tareas. Ahora, también podemos mandar a llamar una función dentro de otra función. Lo hacemos de la misma manera. Simplemente nos traemos la línea y la ponemos dentro de la función. Y listo. Inclusive, una función se puede mandar a llamar a sí misma. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado, ya que si nosotros hacemos algo como esto, es decir, si nosotros mandamos a llamar a sumar dos números dentro de la misma función sumar dos números, fíjate qué es lo que pasa. Fíjate que la consola nos manda un error que nos dice que el stack de llamadas, el tamaño máximo del stack de llamadas ha sido excedido. Eso es porque cuando llamamos a la función sumar dos números, que aquí estamos haciendo la llamada, entra aquí y dice, mi primera instrucción es mandar a llamar sumar dos números. Entonces, llama a la función sumar dos números y ¿qué es lo que hace? Vuelve a llamar a dos números. Entra a dos números, vuelve a llamar a dos números. Y así de manera infinita. Estamos creando un ciclo infinito. Por eso es que el stack máximo de llamadas llegó a su límite y nos marca este error. Si nosotros queremos llamar a una función dentro de la misma función, que de hecho es lo que se hace cuando se está viendo una estrategia de recursividad, que probablemente veamos más adelante, siempre debe de haber una forma de terminar el ciclo de llamadas. Es muy similar a tener que controlar las iteraciones de un ciclo con un break para que no caigamos en un ciclo infinito. Por último, quiero que abordemos un tema importante. Vamos a limpiar todo. Vamos a declarar una función llamada func1 y vamos a declarar una función llamada func2. Vamos a mandar a llamar a func1. Bien. ¿Qué va a hacer func1? Va a imprimir su parámetro. Vamos a ponerle param1. Si nosotros invocamos func1 y le ponemos, no sé, hola, nos va a decir hola y ya está. Ahora, si nosotros mandamos a llamar a func2 dentro de func1, y vamos a suponer que este console.log lo hace func2, pasa exactamente lo mismo. El stack de llamadas ocurre de la siguiente manera. Se llama func1, recibe el parámetro, invoca a func2 pasándole el parámetro, y func2 recibe el parámetro y lo imprime. Nosotros podemos pasar como parámetro cualquier valor, un número, string, array, objeto, e incluso una función. ¿Cómo es esto? Vamos a ver. Vamos a suponer que lo que hacemos es concatenarle algo. Vamos a ponerle mundo en func1. Y además, func1 recibe como parámetro una función. Vamos a llamarle callback. Bueno, vamos a elegir un nombre más intuitivo. Función imprime. La función imprime es una función que va a imprimir el valor que le pasemos. ¿Cuál va a ser esa función? func2. Fíjate que la está recibiendo como parámetro. Entonces, en la llamada de func1, vamos a pasarle un segundo parámetro que va a ser func2. Si nosotros se lo pasamos de esta forma, fíjate primero qué es lo que pasa.
nos está poniendo un error. Esto es porque no se llama param, se llama param1. Listo. Fíjate que nos está dando otro error. Esta vez nos dice, función imprime is not a function. Función imprime no es una función. ¿Qué es función imprime? Es el segundo parámetro de func1. Nosotros lo estamos tratando como una función. Al abrir y cerrar paréntesis y pasarle un parámetro, entonces le estamos diciendo a JavaScript, esto es una función. Y JavaScript nos está diciendo, esto no es una función. No lo trates como una función porque no es una función. Entonces, ¿qué es? Fíjate lo que le estamos pasando. Le estamos pasando func2. Sí, pero cuando tú pones los paréntesis en la llamada de una función, estás precisamente llamando la función. Es decir, estamos ejecutando func1 y el resultado se lo estamos pasando como parámetro. No le estamos pasando la función en sí. Esto pudiera ser un poco revuelto. Vamos a ver una forma más sencilla de entenderlo. Vamos a retornar un 1 en func2. Y en vez de hacer esto, vamos a imprimir el tipo de dato de función imprime. Fíjate que nos está diciendo que func2 es un número. ¿Pero por qué si es una función? Bueno, también fíjate que nos está poniendo undefined. Este undefined es el console log de func2. Esto quiere decir que func2 no se está pasando como una función, sino que se está ejecutando func2 y el resultado es lo que se está pasando como parámetro. Ahora, si nosotros quisiéramos pasar la función en sí como parámetro, necesitamos quitar los paréntesis. De esta forma, le estamos diciendo, el segundo parámetro es una función que se llama func2. Vamos a ver qué nos pone ahora. Fíjate que ya no solo no se está imprimiendo este console log, sino que ahora el typeof nos está diciendo que función imprime es de tipo function. Ahora sí está recibiendo la función como parámetro. Ahora sí, podemos imprimirlo. Listo. Y para comprobar que este sea el console log, vamos a ponerle valor, 2 puntos, y lo concatenamos. Bien. Fíjate cómo está llegando hasta este console log. En resumen, llamamos func1 y le pasamos un string como parámetro llamado param1 y func2 lo pasamos como una función parámetro que lo recibe en una variable llamada función imprime. No importa que acá se llame func2, aquí nosotros le ponemos otro nombre, el nombre que tú quieras. Toma param1 y le concatena la palabra mundo y después llama a nuestra función parámetro que es func2, le pasa el parámetro y entonces ahora sí se ejecuta func2, recibe el parámetro, hace el console log y listo, retorna 1, pero bueno, el return no importa en este caso. El punto es que ahora ya tienes una idea de cómo funciona declarar las funciones y cómo se realiza el llamado a las funciones con el paso de parámetros. También existen otro tipo de funciones, pero estos los vamos a ver más adelante.